Si estás viendo este vídeo, seguramente es porque tienes dolor lateral de codo. Así que te voy a desgranar un autodiagnóstico, un tratamiento y unos ejercicios para resolverlo. Pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de la epicondilitis, que es uno de los dolores que más vemos tanto en la clínica y que nos preguntáis mucho por comentario. Lo primero que tenemos que saber es si realmente tenemos una epicondilitis. Entonces os vamos a dar 3 test de diagnóstico que os pueden orientar un poquito sobre si tenéis dolor del epicóndilo. El primero es tan sencillo como dar un apretón de mano. Yo me lo voy a hacer a mí mismo para que lo veáis, pero si yo al apretar la mano me aparece dolor por aquí, ya nos da pistas de que a lo mejor tenemos una epicondilitis. Segundo test que vamos a hacer va a ser una flexión dorsal de la muñeca contra resistencia. Yo me resisto un poquito con la otra mano y si al subir aparece dolor por toda esta zona, lo mismo, también es probable que tengamos una epicondilitis. El tercer test se llama chair test. Yo tengo aquí un maletín para hacerlo, para no hacerlo con una silla que es muy aparatoso, y vamos a estar con el codo estirado levantando un peso, ¿vale? Si yo con el codo estirado levanto un peso, igual, si al hacerlo aparece dolor en todo el lateral del codo, es probable que vuestro dolor venga del epicóndilo. Entonces, si en alguno de estos 3 test o en los 3 os aparece dolor al hacerlo o directamente no podéis porque tenéis incapacidad, que según cogéis el maletín o según hacéis el gesto este os molesta, es muy probable que tengáis una epicondilitis. No obstante, siempre va a ser recomendable confirmar el diagnóstico con una prueba de imagen, bien sea una ecografía o una resonancia. ¿Y qué es lo que duele en una epicondilitis? Pues como ya os he dicho, lo que os va a doler en una epicondilitis es la zona lateral del codo, ¿vale? El epicóndilo es este huesecito que sobresale por aquí. Entonces, todo el dolor que esté por esta zona y que generalmente se suele extender hacia el antebrazo y en ocasiones hasta la mano, es lo que podríamos englobar como una epicondilitis. Vamos con la segunda fase del vídeo, vamos con el automasaje, con el tratamiento de la zona, ¿vale? Cuando tenemos una epicondilitis, habitualmente, aparte de la inflamación en el tendón del epicóndilo, vamos a tener asociada una sobrecarga en toda la musculatura del antebrazo, ¿vale? Que los músculos vienen desde los tendones de la mano y se insertan en el epicóndilo, que ya os he dicho que es el huesecito que está aquí, ¿vale? Vamos a utilizar una cuchara para ayudarnos a hacer el masaje, que sea un poquito más cómodo y que no os hagáis daño en los dedos. Nosotros utilizamos una crema, en este caso el Physiocrem, que nos viene muy bien para este tipo de masajes. Entonces, muy poquita crema, vamos a echar un pegotito y lo vamos a extender un poquito por el antebrazo. ¿Vale? Una vez ya lo tengamos más o menos repartido, vamos a coger nuestra cuchara y vamos a hacer pases. Ya os he dicho que la musculatura viene de los dedos hacia el epicóndilo, entonces vamos a hacer pases suavecitos, ¿vale? Hacia arriba, ¿vale? Seguramente en alguna de las zonas, sobre todo por la parte de medio del antebrazo, vais a notar algún punto en el que el dolor es un poquito más agudo. Si eso os pasa, como por ejemplo a mí aquí tengo un poquito más de sobrecarga y me molesta, podéis coger con la parte de la cuchara que tiene esta curva y mantener un poquito la presión, unos 60-90 segundos, hasta que el dolor ceda y vaya desapareciendo. Entonces podríamos estar entre 3 y 5 minutitos con nuestra cuchara subiendo hacia arriba, hacia el epicóndilo, ¿vale? Y después vamos a trabajar un par de minutitos un rascado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el canto de la cuchara, ¿vale? La cogemos aquí, que estemos cómodos, y vamos a rascar toda la zona del tendón, ¿vale? Entonces toda esta área vamos a hacerle un pequeño rascado. Es incómodo, pero no tiene que ser muy doloroso, ¿vale? Si duele mucho es que estáis haciendo mucha fuerza, ¿vale? Pero vamos a tener esto más o menos unos 2 minutitos haciendo este masaje. Entonces os lo refresco un poco. Al principio 3-5 minutos haciendo pases lentos dirección hacia el codo, ¿vale? Y si en algún momento encontráis punto doloroso, mantenéis la presión y después cogemos el canto de la cuchara y hacemos nuestro rascado en la zona del tendón. Y una pregunta muy habitual que os hacéis sobre la epicondilitis es ¿cómo se cura una epicondilitis? La realidad es que es un tipo de lesión que con un buen tratamiento de fisioterapia, en el que podrá incluir masaje, tratamiento con diatermia, electroterapia, lo que considere vuestro fisio, unido a un buen programa de fortalecimiento, suele ser suficiente para resolver el problema. En casos de epicondilitis que sean muy crónicas, que llevéis muchos años con el dolor y ese tipo de casos, seguramente sea recomendable trabajar con terapias un poquito más agresivas como EPI o como ondas de choque. Y otra pregunta que nos hacéis muchísimo es ¿cuántos días dura una epicondilitis? La realidad es que la fase inflamatoria, la fase aguda de dolor mucho en el codo, no se suele extender más de 2 o 3 semanas, pero lo que es la lesión, en curarse sin tratamiento, oscila entre 6 meses y 1 año más o menos en un 95% de los casos. La realidad es que si hacemos un buen tratamiento de fisioterapia y abordamos la lesión a tiempo, esos plazos se van a reducir significativamente. Tercera fase de nuestro vídeo, vamos con los ejercicios. Como ya os he explicado antes, la epicondilitis es una afectación del tendón del epicóndilo, ¿vale? Entonces siempre que tenemos lesiones de tendón, el ejercicio va a ser un aliado insustituible para resolverlo. Vamos a hacer 3 tipos de ejercicios, primero isométricos, luego excéntricos y luego concéntrico-excéntrico, cambiando un poquito, ¿vale? La primera fase, los isométricos, son muy sencillitos. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Entonces lo único que vamos a hacer es, el primero, vamos a cerrar el puño, ¿vale? Podemos ponernos una pelotita o una toalla en medio si estamos más cómodos, pero tampoco es necesario. Simplemente lo que vamos a hacer es cerrar el puño con el codo estirado
y apretar todo lo fuerte que podamos sin que aparezca dolor en la zona lesionada, en la zona del epicóndilo. Y mantendríamos esta contracción 10 segunditos, ¿vale? Relajamos y podríamos volver a hacerlo, ya os he dicho, todo lo fuerte que podáis sin que aparezca dolor. Segundo isométrico que vamos a hacer va a ser, en vez de hacer el gesto de flexionar el puño, vamos a hacer el gesto de subir la mano hacia arriba, ¿vale? Entonces, para que no haya movimiento, yo voy a bloquear el movimiento con la otra mano. Y desde aquí, igual, voy a subir sin que haya movimiento, todo lo fuerte que pueda, sin que aparezca dolor en la zona del codo, otros 10 segunditos. Si veis que si os cuesta mucho, podéis apoyaros, ¿vale? Podéis apoyar el antebrazo para que sea un poquito más fácil y mantener nuestros 10 segundos de contracción sin que aparezca dolor. Y vamos a hacer 3 series de cada uno. Segundo ejercicio para tratar la epicondilitis, como os he dicho, vamos a trabajar con ejercicios excéntricos, ¿vale? Vamos a necesitar una goma y podéis poneros aquí un rulito de una toalla para que sea un poquito más cómodo, ¿vale? Entonces desde aquí vamos a coger y vamos a pisar nuestra goma, ¿vale? Que siempre que tenga un poquito de tensión, desde aquí la agarramos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir hacia arriba y sobre todo, muy importante, vamos a resistir la bajada hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si subimos en un segundo, tenemos que bajar por lo menos en 3 o 4, ¿vale? Es posible que al subir algunos de vosotros os moleste, entonces podéis ayudaros en la subida con la otra mano y hacer solo la fase excéntrica de bajada, siempre lenta y controlada. ¿Cuántas veces vamos a hacer este ejercicio? Pues vamos a hacer 2 series de 12 repeticiones. Siempre vamos a dejar de descanso entre medias un minuto y medio para que recupere la musculatura. Y como os he dicho, si no duele podéis hacerlo directamente subir y solo bajar, pero si molesta al hacer la subida, os ayudáis un poquito con la otra mano y simplemente resistir la bajada, ¿vale? Este sería el segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio, que os he dicho que iba a ser un poco combinación de concéntrico, excéntrico y tal, lo vamos a hacer con un palo que pese un poquito, o el palo de una escoba. Entonces vamos a coger ahora y vamos a hacer una pronación. Vamos a llevar la palma de la mano hacia abajo, ¿vale? Hasta que esté paralela al suelo. Y luego vamos a subir y vamos a hacer un gesto de supinación, que es al revés. Vamos a llevar la palma paralelo, pero a la dirección al techo, ¿vale? Es posible que en la bajada, que es lo que tenéis que resistir, lo hagáis bien, pero luego al subir os moleste un poquito. Entonces podéis ayudar con la otra mano, ¿vale? Y hacer solo la fase de bajada. Exactamente igual aquí, nos vamos a subir. Y vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones, pero una repetición sería el ciclo completo. Una repetición es bajo hasta aquí, subo, bajo hasta aquí y subo. Eso sería 1 y vamos a hacer 2 series de 10. Y tenemos una pregunta ahora muy importante, que es ¿qué no podemos hacer con una epicondilitis? Bueno, la realidad es que una epicondilitis es una tendinitis como cualquier otra, entonces lo que no podemos hacer nunca es ignorar el dolor, seguir haciendo nuestra actividad diaria, porque eso va a hacer que la lesión cada vez se agrave más y sea más difícil su tratamiento. Entonces tenemos que ser un poco quisquillosos con el dolor y vamos a intentar evitar hacer todas las cosas que duelan. Y como recomendaciones importantes, primero vamos a tener que identificar qué gesto nos ha provocado la lesión. Puede ser un gesto deportivo, puede ser un gesto del día a día, pero tenemos que tener claro qué nos lo está provocando para poder evitarlo o en su caso adaptarlo si tenemos que seguir haciéndolo. Pero lo primero es saber por qué nos hemos lesionado. Lo segundo, es muy habitual este tipo de dolores en deportes de raqueta, tanto tenis como pádel, entonces va a ser muy importante valorar la técnica del golpeo. Muchas veces, sobre todo en el golpe del revés, cuando hacemos el gesto, si lo terminamos con la muñeca, ¿vale? Nuestro tendón va a sufrir mucho estrés, entonces una mala técnica de golpeo nos va a hacer más propensos a este tipo de lesiones. Y la segunda cosa con la raqueta que tenemos que valorar es la anchura del grip. Si tenemos un grip muy ancho, seguramente nuestro tendón esté soportando mucho más estrés del que pueda, entonces tengamos que ajustar la anchura del grip para quitarnos el dolor. Segundo caso muy habitual, en la oficina, con el ratón. Si nosotros nos sentamos con el ratón en la oficina con la muñeca totalmente echada hacia arriba, probablemente nuestro tendón esté soportando mucha tensión. Entonces, lo primero, una buena ergonomía del trabajo, una buena almohadilla que nos permita que la mano esté en esta posición y nunca en esta, ¿vale? Para que el tendón no sufra. Y segunda opción, sería valorable comprarnos un ratón vertical, un ratón ergonómico, que la posición de la mano en vez de ser esta, es esta, entonces aquí ya el tendón tiene mucho menos estrés. Hasta aquí nuestro vídeo con las 4 fases para la epicondilitis: autodiagnóstico, automasaje, ejercicios y recomendaciones. Aún así, os vamos a dejar unos cuantos vídeos más sobre epicondilitis por si queréis completar la información. Y si os ha gustado el vídeo, os agradecemos un like, cualquier comentario intentamos resolver vuestras dudas. Y si os suscribís y le dais a la campanita, os avisamos de todos los vídeos que vamos subiendo. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.